En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegre la mañana que nos habla de ti. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 2. Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es de nuestra sangre y de nuestra carne, es decir, es de nuestra condición humana. Recordemos que se nos ha enseñado desde la antigüedad en el Concilio de Calcedonia que Cristo es de naturaleza humana y divina, que Cristo es el Hijo de Dios, pero que Cristo es un ser humano, que no hay separación de la naturaleza humana y divina en Cristo Jesús. Y así lo está afirmando la carta a los Hebreos. Está diciendo que Cristo Jesús es de nuestra carne y de nuestra sangre. Por lo tanto, participó de todas las luchas nuestras antes de liberarnos a nosotros del poder de la muerte. Y el poder de la muerte fue vencido por la resurrección de Jesucristo. Aniquiló al diablo que nos tenía a nosotros esclavizados, y nos liberó Jesús con su resurrección de todo lo que por miedo nos tenía a nosotros esclavizados. La humanidad vivía esclavizada, pensando en el poder que el diablo tenía sobre el ser humano, pero Cristo nos ha liberado para siempre. Nosotros deberíamos vivir gozosos y con mucha dignidad y con la frente en alto, sintiendo que la muerte y resurrección de Jesucristo es un misterio que nosotros no merecemos, que no logramos entenderlo, pero que es un misterio de liberación para todos los seres humanos y para toda la sociedad. Algunos preguntarán entonces, ¿por qué tantas manifestaciones del mal? ¿Por qué tantas manifestaciones del rechazo del plan de Dios? Esto significa, hermanos, que Dios respeta nuestra libertad, que Dios, a pesar de que vino y tomó en su Hijo Jesucristo nuestra condición y nos llamó a una vida nueva y de libertad, sin embargo el ser humano es libre incluso para esclavizarse de nuevo, para no aceptar el camino de la luz y de la vida, para no aceptar que somos hermanos, para no vivir la justicia ni la fraternidad. Por eso muchos procesos que se inician no logran terminar dando fruto de libertad y de vida nueva en personas y en sociedades, porque realmente el ser humano, usando mal su libertad, rechaza a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es compasivo, y su compasión hace que Él sienta con nosotros. Compadecerse es padecer con el otro, y Él sigue padeciendo con nosotros, incluso con el que lo rechaza. Pero si nosotros tomamos la iniciativa, como dice el Papa Francisco, de dar al menos un pequeño paso hacia Jesús, Él sale a nuestro encuentro. Él abre los brazos, abre el corazón y nos recibe para que nosotros disfrutemos de la libertad de los hijos de Dios. Y es que como Jesús ha pasado por toda clase de pruebas en el dolor y en el sufrimiento, puede auxiliarnos a usted y a mí ahora que pasamos por estas pruebas. Salmo 104.
El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al despoblado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del capítulo 1 de San Marcos, que nos muestra a Jesús saliendo de la sinagoga y entrando en una casa de familia, nos hace pensar que Dios sale del santuario donde se adora, donde se predica, donde se ora, para entrar en la liturgia de la vida familiar, en la casa donde hay dificultades, donde hay enfermedades, pero también donde hay alegrías. Salió de la sinagoga de Cafarnaún acompañado por sus discípulos y entró a la casa de Simón y Andrés. Cuando Jesús entra a nuestras casas, se encuentra con todo lo que sucede en nuestra vida, con los desórdenes y con los logros, con las tristezas y con las alegrías, con las luces y las sombras de nuestra familia. Pero así lo quiere hacer el Señor. Él no quiere quedarse solamente en la sinagoga, Él quiere entrar a nuestras casas. Bendita sea nuestra casa y ojalá esté abierta la puerta para que la presencia del Señor sea bendición en nuestra familia. La suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y no fue indiferente. Fue hasta donde estaba la enferma. Dice la palabra de Dios que Jesús se acercó. Y ese acercarse al enfermo es una actitud permanente de Jesús. A Jesús no le fastidia el enfermo. A Jesús no le es indiferente el dolor humano. Se acercó, pero mucho más que acercarse, la cogió de la mano. Es decir, le transmitió la vida, le transmitió la salud, tocándola Él mismo. Él coge al ser humano, Él nos coge a nosotros, entra a nuestra casa para que los niños y los jóvenes sean tocados por Él, para que los esposos le den la mano a Jesús. Levantó a esta mujer que estaba enferma. Así nos levanta también el Señor a nosotros. Él quiere producir en nosotros ese efecto de cercanía, de solidaridad y de levantar nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Se le pasó la fiebre a esta mujer y se puso a servirlos. Este capítulo 1 nos resume toda la misión de Jesús. Dice que después la fama fue corriendo por toda la región de Galilea y se agolpaba la gente en la puerta de la casa de Andrés y de Pedro y curó a muchos enfermos. Hay como 3 elementos básicos en este resumen que hace Marcos de la vida de Jesús y de su misión. Jesús predica, Jesús libera, Jesús sana. Esas 3 realidades son propias de la iglesia. Jesús sigue predicando la palabra en la iglesia y en la humanidad a través de la liturgia y de la evangelización. Jesús sigue liberando a hombres y mujeres a través del compromiso social de la iglesia. Esa misión de la iglesia de meterse en las realidades humanas, de tocar el dolor y el sufrimiento de nuestras comunidades para liberarnos. Y el Señor Jesús sigue sanándonos a través de todos los sacramentos.
Todos los sacramentos son sanadores. No se necesita que uno u otro tenga el don o el carisma de sanación. Los dones fueron dados por el Espíritu Santo para toda la iglesia. Pudiéramos decir, toda la iglesia como pueblo, como cuerpo de Dios, tiene los dones para que el pueblo pueda encontrar en la iglesia la palabra, la liberación y la sanación. Pero llama mucho la atención una actitud de Jesús. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Este es el modelo de nuestra vida. No se puede hacer misión sin oración. Se levanta de madrugada. El Señor sabe que va a tener una jornada completa en el trato con el dolor y el sufrimiento de hombres y mujeres, con su pecado y su enfermedad. Por eso se levanta de madrugada, y esa es una sugerencia para todos nosotros, sacerdotes y laicos, levantarnos de madrugada a orar. Pueden ser unos 5 minutos, puede ser un tiempo breve, pero un tiempo de silencio y de encuentro con el amor de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza de trabajar con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.